¿Qué pasará en el nuevo episodio de Herida del Corazón? ¿Ice estará convencida de donar su riñón? ¿Se casarán Yaman y Ande? ¿Expulsará Yaman a los Sankakzades de la mansión? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Ice y Ferit tengan un hijo y nunca se vayan, no olvides compartir nuestro video. Cuando Ferit no quiere dejar a Ice en Adana, Saimei dice que este no puede ser el caso y que deben preguntar por Ice. La familia de Ferit se reunió y le preguntó a Ice a su abuelo. De hecho, a pesar de que Saimei recurrió a esa forma para rectificar la situación, le dio a Ice a Ferit con sus manos. Aunque el matrimonio anterior estaba pactado, esta boda ahora será real. De hecho, el objetivo de Saimei es secuestrar a Ice antes de la boda y conseguir su riñón. Sin embargo, los planes de Saimei son interrumpidos por Mirza. Aunque Saimei estaba muy enojado por esta situación, se calmó un poco después de lo que dijo Mirza. Ice, quien se reunirá con Elif con más frecuencia durante el proceso, conocerá la situación de Elif después de un tiempo. Después de enterarse, querrá donar su riñón sin esperar a que nadie intervenga. Sin embargo, aunque Ferit se opone a esta situación al principio, aceptará lo que Ice ha hecho por su hermano. Mientras todo esto sucedía, Ande comenzó a realizar sus planes con pasos firmes. Después de casarnos con Yaman, nos encontraremos con una mano más fuerte. Además, después de que el embarazo continúe por un tiempo, perderá su bebé. Al igual que Ice, Ande no podrá dar a luz a su bebé. Cuando se enteró de que Azade y Anan estaban haciendo trampa y solicitaron el divorcio, Anan no quiso aceptarlo al principio. Azade, por otro lado, dice que no publicará el video con la condición de que muestre el video de Anan con Sadet y entregue los bienes. Anan se ve obligado a aceptar este acuerdo porque tiene que hacerlo. Sin embargo, debido a la actitud estricta y amenazante de Anan, Azade quería transferir los bienes que tenía a alguien en quien pudiera confiar y recuperarlos después del divorcio. En este proceso, Adnan transfiere todos sus activos a Yaman. Sin embargo, no sabe que Yaman le está preparando un juego. Cuando quiere que Yaman le devuelva los productos, se sorprende con la respuesta que recibe. Le dice a Adnan Bey que sabe que es su padre, dice que lo sabe todo y que hizo todos sus planes solo para quitarle su riqueza. Aunque Adnan se disculpó por lo que escuchó, Yaman ha comenzado sus malas acciones ahora. Si bien Ande no reduce su influencia sobre Yaman por un momento, Yaman cree todo sobre Ande y actúa como ella. Por lo tanto, ahora aparecerá como el nuevo propietario de la mansión. Azade y Ferit, por otro lado, no quieren salir de la mansión al principio, pero después de un tiempo tendrán que hacerlo. La única persona que detendrá a Yaman será Bedia. Sin embargo, esto no será fácil. Porque habrá un loco como Ande frente a ti. Ahora veamos qué pasó juntos en el último episodio. Yaman no está muerto y lo llevan al hospital. Mientras tanto, Ferit y su familia vinieron a preguntar por Ice. Justo cuando Azadam quería a Ice, Mirza vino y dijo que pensábamos, no le daremos a Ice. Todos se sorprenden a la vez. Sin embargo, Saimei accedió a regañadientes a entregar a Ice. Su objetivo es lucir bien ante Ice. Luego se colocan los anillos y se lleva a cabo la ceremonia de compromiso. Todos están muy felices. Cuando llevan a Yaman al hospital, Betul va al hospital y se entera de su estado. Yaman fue atropellado por un automóvil y sufrió una conmoción cerebral. Después de que Betul hablara con el médico, suena el teléfono de Yaman y Ande llama. Sin embargo, Betul abre y dice que Yaman ya no puede ayudar y cuelga en la cara de Ande. Mientras tanto, las ceremonias de compromiso de Ferit y Ice terminaron. Sin embargo, Mirza no deja de lidiar con Ferit. Esta vez, Ferit mantiene la calma y mientras tanto llega Ice. Ice afirma que no quiere acabar con su felicidad, especialmente ante lo que se dice a su alrededor. Ferit besa a Ice y deja a Dana. Mientras tanto, Saimei entendió los sentimientos de Mirza por Ice. Por eso Saimei dice por teléfono que no seguirán con Mirza. Cuando Azade regresa a la mansión, ve a Anan en su habitación. Anan se infiltra en su dormitorio. Azade le pide a Anan que se vaya. Mientras discuten, la policía llega y dice que Yaman tuvo un accidente. Ferit y Sinan abandonan inmediatamente la mansión y van al hospital para ver a Yaman. Mientras tanto, en el hospital, la policía se acerca a Yaman y le toma declaración. La persona que golpeó a Yaman es su esposa Betul. Sin embargo, Yaman le dice a la policía que no vio a la persona que lo golpeó. Ferit y Sinan llegan al hospital y le desean a Yaman una merecida recuperación. Entonces Adnan viene tras él y ve a Yaman. Incluso si está de pie, se encuentra con Ferit y le pregunta cómo fue el compromiso. Mientras tanto, Ferit invita a su padre a la boda.
Sinan se enoja mucho con esta situación. Adnan les agradece y se va. Mientras tanto, Aise está de pie junto a Zainab, sin darse cuenta de las trampas preparadas para ella. Zainab quiere poner en práctica sus planes sobre Aise el día de su boda. Aise también se ocupa de los recuerdos de su madre. Mientras tanto, llega Bedia y siguen hablando. Ferit viene a la mente de Aise y se pregunta por qué no lo llamó. Inmediatamente toma su teléfono y llama a Ferit. Aise se alarma cuando Ferit dice que Yaman tuvo un accidente. Sin embargo, tiene a Bedia con él y se pone más nervioso. Inmediatamente deja a Dana para ver a Yaman y viene a Yaman. A la mañana siguiente, Ferit llama a Aise. Cuando dice que tiene un caso con Tannen durante el día, Aise quiere asistir a la audiencia. Aunque Ferit está muy sorprendido por esta situación, los celos de Aise le agradan. Mientras tanto, Azade dice que vendrán y harán compras para que Aise venga a la mansión. Aunque Aise no está muy dispuesta, Ferit convence a Aise. Luego habla con su madre. Dice que entiende muy bien a su madre, sobre todo después de lo que ha hecho su padre, porque él ha pasado por las mismas cosas. Por eso dice que pase lo que pase, su madre estará con él en cada decisión. Mientras tanto, Zainab y Mirza hablan entre sí sobre Aise. Zainab no quiere compartir sus nuevos planes con Mirza. Mientras tanto, Sinan y Ferit hablan de su empresa. Mientras Mirza y Zainbey están hablando, Aise también viene. Luego, cuando dice que se va a Antalya, Mirza quiere irse. Sin embargo, Aise no quiere ir con Mirza. Zainbey interviene y dice que él mismo dejará a Aise. Mientras tanto, Yaman ha vuelto en sí y lo primero que hace es ver a Ande. Ande abusa de los sentimientos de Yaman diciendo que quiere salir. Sin embargo, Yaman no puede hacer nada y Ande se enoja mucho. Inmediatamente las enfermeras vienen y llevan a Ande a su habitación. Justo cuando van a inyectar el sedante, viene el médico y dice que no dispare. Luego, cuando le dice a Ande que está embarazada, Ande está muy feliz y abraza al médico por el cuello. Mientras tanto, Zainbei llevó a Aise a la mansión. Cuando Aise le dice a Zain que entiende todo, Zainbei se sorprende mucho. Aunque al principio piensa que está hablando con Mirza o Elif, Zainab se siente aliviada cuando Aise le pide que me proteja por tu conciencia. Entonces Aise va a la mansión. Zainab, por otro lado, ve a Azadam antes de salir de la mansión. Azadam está divorciada de Anan y recuerda el pasado cuando llega a la mansión. Mientras tanto, se quita el anillo del dedo y lo tira. Zainbei, por otro lado, toma el anillo y lo pone en la mano de Azade y mira a los ojos de Azade y dice que la vida fluye. Azadam se enoja e inmediatamente entra en la mansión. Posteriormente, eligen joyas y vestidos de novia con Aise. Sin embargo, todo sucede como quiere Azade y Aise no habla. Ferit, por su parte, dejó el caso en manos de Tannen. Después de hablar con Aise en el camino, Aise le pide que regrese a casa de inmediato. Ande llama a Betul y le informa que está embarazada. Mientras tanto, Azadam llama a Aise y le pregunta cuánto ama a Ferit. Aise, por otro lado, le dice a Azadam que no importa lo que suceda, ella ama a Ferit y que comenzará de nuevo, pero Azadam amenaza implícitamente a Aise. Cuando Ferit llega a casa, ve el estado de Aise y se da cuenta de que hay un problema con su madre. Cuando pensó en lo que estaba pasando en la mansión, le dio algún derecho a la señora Azade. Cuando comparte sus pensamientos con Ferit, Ferit dice que vivirán juntos pase lo que pase y que encontrarán la verdad y se amarán mucho, incluso si cometen errores. Finalmente, Aise le dice a Ferit que saco fuerzas de tu amor y ahora me he completado contigo. Mientras tanto, cuando se enteró de lo sucedido de Betul Ande, le dijo a Yaman que se iba a divorciar ahora. Cuando Yaman le pregunta por qué cambió de opinión, Betul le dice a Yaman lo que sucedió. Yaman se sorprende mucho al saber que Ande está embarazada. Primero, no quiere creer. Sin embargo, Betul dice que se ha enterado de que es seguro y sale de la casa. Mientras tanto, Mirza está hablando de Aise con Elif. Elif entendió los sentimientos de Mirza y le advirtió sobre Ferit. El tiempo de Elif se está cortando día a día. Está muy cansado, especialmente a causa de su enfermedad. Cuando Yaman se entera de Betul que va a tener un bebé, inmediatamente acude a Ande. Yaman estaba muy feliz con esta situación. Ella sigue creyendo todo lo que dice Ande. Cuando Zainab ve la situación de Elif, no puede soportarlo más. Quiere tomar el riñón de Elif lo antes posible. Al día siguiente, se organiza una noche de henna para Aise. La henna se aplica tanto a Ferit como a Aise durante la noche. Entonces llega Ferit y abre la cara de Aise y la noche continúa. Al día siguiente, comenzaron los preparativos para la boda. Mientras Aise va a dejar la casa en Adana para ir al peluquero,
Saint Bey le pide que les haya arreglado un lugar especial y que vaya con su conductor. Aunque Ace quiere quedarse con Bella, Saint insiste y Elif tiene que aceptar. Ace habla con Ferit en el camino. Mientras tanto, Zainab puso en práctica sus planes con respecto a Ace. Adnan quiere recuperar todas las acciones que transfirió a Yaman. Sin embargo, Yaman le dice a Adnan que ahora lo sabe todo. Y dice que no devolverá nada. Adnan se sorprende por lo que escuchó. Sin embargo, Yaman hizo todos los planes. Mientras tanto, Bella se preocupa mucho cuando Ace no regresa. Inmediatamente le informa a Saint Bey. Sin embargo, Saint Bey puso sus planes en acción. Cuando Elif acude a su abuelo para preguntarle sobre la situación, ella entiende lo que Saint Bey quiere hacer. A pesar de que le grita a su abuelo que no lo quiere, Saint Bey le pide a Elif que se prepare y se vaya de inmediato. Mientras todo esto sucedía, Ferit y la familia de Sankakzade llegaron a la puerta, esperando a Ace. Mientras tanto, Saint Bey y Elif estaban preparados para ir desde atrás. Sin embargo, justo en este momento, la puerta se abre y sale Ace. Saint Bey se sorprende al ver a Ace. Mirza salvó a Ace del hombre que la llevó al quirófano en lugar del peluquero. Cuando Saint Bey se da cuenta de esto, se va a casa y abofetea a Mirza. Sin embargo, Mirza calma a Saint Bey diciendo que esto no puede suceder y que Ferit no los dejará si lo hace en el día de la boda. Mientras tanto, Ferit queda muy impresionado cuando ve a Ace con un vestido de novia. También preparó una sorpresa para Ace. Sacará a Ace de su casa con el caballo que ama, Fetna. Ace sube al caballo y se dirige al coche. Luego pasan a la boda y comienza la boda. Dan su primer baile y se comprometen. Mientras tanto, Mirza no estaba nada feliz cuando Ferit y Ace se casaron. Ace y Ferit ahora están casados y casados. Y comienza la diversión. Mientras tanto, Adnan llega a la boda muy devastado. Justo cuando entra al pasillo, se desmaya y cae al suelo, y Ace lo ve e inmediatamente informa a Ferit. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artueun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.